De fondo nos ayuda. Ay, sí, por favor. Al ambiente que siempre caracteriza un refrigerio. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Camino hará donde no lo hay. Qué lindo. Qué frase más hermosa. Qué lindo. Y a veces ese camino termina, se agota, o es un camino de espinas. Pero yo siempre digo, muchachos, que la espina no le quita el valor a la rosa. Hay gente que probablemente no le gusta las rosas porque tienen espinas, pero ¿qué tal si hoy tú dices, bendita sea la rosa que sale de una espina? Bendita sea esa rosa que nace del dolor. Bendita esa rosa que aún tiene la capacidad de brindar lo mejor en medio de los caminos dolorosos. Hijo de Dios, miren qué hermoso esto. Cuando se presente guerra, cuando se presenten momentos difíciles, recuerda que avanzas con un Dios invencible contra un enemigo ya derrotado, a favor de un reino que nunca será destruido. Te lo voy a repetir, hijo de Dios. Cuando se presente guerra, recuerda que tú avanzas con un Dios invencible en contra de un enemigo que ya está derrotado. Y fíjate que cuando hablamos de un enemigo derrotado, no solamente hablamos del enemigo que está derrotado, hablamos de lo que el enemigo representa, que también está derrotado. No solamente él, sino todo lo que él representa también está derrotado. Refrigerio precisamente es para llevar una palabra de paz, de consuelo, una palabra, mira, de que te puedes levantar, de que puedes echar hacia adelante. Muchachos, y se me venía a la mente la historia de David en aquel momento dado que cometió un error. ¿Quién no ha cometido un error? Que levante la mano aquel que no haya cometido un error. Que levante la mano aquel que no se haya equivocado. Que levante la mano aquel que no haya dicho algo que no debió de haber dicho o hizo algo que no debió de haber dicho. Entonces David en ese proceso tan difícil se encerró. Yo no sé cuántas personas pasan los momentos difíciles y se encierran. Se encierran y dicen, no me hablen. Algunos se encierran para apartarse, otros se encierran para deprimirse, otros se encierran para llorar su dolor. ¿Qué tal si yo te digo que el dolor no se llora, el dolor se supera? Y cuando digo que el dolor no se llora, lo que me refiero es que no se llora eternamente. Lloramos, sufrimos, pero no podemos llorar eternamente. El dolor se supera. Yo recuerdo, muchachos, que yo tuve un hermano que partió para María, para el huracán María, y entonces esto a mí me tocó, yo he mencionado esto antes, a mí me tocó trabajar esta situación porque Amaury, mi hermano mayor, andaban en Nueva York de viaje bajo una tormenta de nieve. Para mí fue bien duro tener que escuchar los gritos de una madre, el dolor de una madre, de un hijo que muere en su habitación, de un hijo de 40 y pico de años que muere. Mi hermano, una de las cosas que no pudo superar fue que cuando el huracán María azotaba, él se asomaba por la ventana porque él vivía frente a mi mamá y miraba cómo el huracán arrancaba su casa de raíz y se la llevaba. Era doloroso, tenía su cuerpo enfermo, le arranca el hogar de raíz, sintió que lo había perdido todo. Entonces mi mamá le decía, no te preocupes, mientras yo tenga vida tú lo vas a tener todo. No te preocupes por la casa, aquí tienes una casa. No te preocupes por lo que ya no es, aquí tú tienes algo que es. Y muchas veces nosotros lloramos y sufrimos por lo que ya no es, por lo que fue arrancado, arrebatado, cuando Él nos dice, tienes una mansión todavía, tienes un hogar por heredad todavía, y ese que nadie lo arranca, y ese sí que nadie lo arrebata, y ese sí que nada ni nadie lo puede destruir. Tiempo más tarde, la depresión fue tan fuerte que afectó su estado emocional, su diabetes se descontroló y demás, y lo perdimos porque él se quitó. Gente que me está escuchando, yo quiero que ustedes sepan
que muchas veces los problemas emocionales y físicos vienen cuando decidimos quitarnos. Y quitarnos no es quitarte la vida, no estoy hablando de eso. Es cuando por dentro comienzas a morir. Hay gente viva que hace tiempo murió por dentro. Hay gente viva que hace tiempo colapsó por dentro. Hay gente viva que hace tiempo dejó de existir por dentro. Y yo creo que no hay peor muerte que la muerte por dentro, porque todos los días vas muriendo poco a poco, lentamente. Y Refrigerio es un segmento para inyectarte de vida, para inyectarte de fe, de poder, para que tú sigas hacia adelante y aunque veas la tormenta arrancándote la casita, y aunque veas los riñones colapsando como le pasó a él, y aunque veas que todo se va ante tu vista, tú puedas decir yo todo lo puedo en Cristo, y que puedas decir como dijo Job, Jehová Dios dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, que cuando aquella mujer le dijo, maldice a Dios y muérete, él dice, no, y sabes, rasgó sus vestiduras, se postró en tierra y adoró. No hay mejor alabanza que la que nace del dolor, que la que nace luego de una pérdida, que la que nace luego de una confrontación, que la que nace luego de un señalamiento, de una crítica. Y sabes, en aquel momento a mí me tocó trabajar aquella situación tan dolorosa y decirle a una madre, todo va a pasar. No es fácil decirle a una madre que ha perdido un hijo, todo va a pasar. Ten fe, tranquila. Mi mamá entró en un periodo, muchachos, donde pensábamos también que su vida estaba en riesgo, porque entró en un lapso de dolor tan y tan grande que entonces yo tuve que trabajar en lo que llegaban mis 2 hermanos para poder levantarla a ella, para poder trabajar con el sepelio, para poder trabajar con la familia. Pero algo yo doy fe, de algo yo doy fe en esta mañana. El Dios que llama respalda, el Dios que llama sostiene, el Dios que llama mientras otros te ponen el pie, Él pone la espalda para protegerte. Así que hoy es una mañana para recuperar fuerzas. Que aunque tú hayas tenido pérdidas, puedas decir, las pérdidas son ganancias. Que puedas ver en medio de una pérdida, claro que duele, claro que lloramos, pero más adelante sabes que yo pude darle gracias al Señor porque mi hermano partió con verdad, él tuvo salvación, él pudo reconciliar su vida con Dios y esa es la mayor satisfacción, que murió en Cristo. Así que en esta hora en Refrigerio le doy paso a mis compañeros, no sin antes decirte que yo sé lo que es que te arranquen algo, que yo sé lo que es morir por dentro poco a poco, pero también sé, como David, encerrarme, levantarme, lavarme, ungirme y volver a comenzar. Esto se trata de volver a comenzar, así que vístete otra vez, lávate, úngete, sécate las lágrimas. Hay una oportunidad para ti. Queremos orar por ti esta mañana. 787-993-9700. Refrigerio es un segmento para eso. Compartimos una palabra y abrimos las líneas para que tú presentes tu petición delante del Señor y nos das la oportunidad a nosotros de orar por ti. 787-993-9700 y también se vale que envíes un mensaje de texto. Si es que estás trabajando, no puedes llamar. Claro que sí. Puedes enviar un mensaje de texto al WhatsApp de Nueva Vida, 939-210-9263. Y también, como estamos live a través de Facebook y YouTube, tu comentario, puedes dejarlo con tu petición. Y es más, hasta el like lo vamos a contar como alguien que quiere Claro que se le que incluya en la oración. Así es que vamos con las llamadas de la gente para oración. 787-993-9700. En Ruta Refrigerio, buen día. Buenos días, Hola, adelante, Buenos buen día. días. saludos. Quisiera poner a mi familia y especialmente a mi hijo. Sí, Sí. a tu hijo, en oración. Y necesita mucha ayuda. Y me gustaría gracias al Señor. Y que el Señor sea el que siempre nos guíe como siempre lo ha hecho hasta ahora. Muy bien. Amén, papá. Seguro Oramos que por sí. tu hijo y oramos por ti también. Estás quebrantadito, Está quebrantado. así que recibe el consuelo y la fortaleza del Señor esta mañana. Dios es el consuelo por excelencia. Claro que sí, adelante, Ruta, buen día. Sí, buenos días. Mira, para llamar para oración es anónimo. Estás en el aire, adelante. Sí. Sí, por recuperación por mis hijos. Otro Ok, padre ok. pidiendo Otro por los padre. hijos. Tenemos Así 2 es. caballeros acá. Qué bueno, qué bueno. Y acá en el WhatsApp María pide por su familia también. Ujú. 787-993-9700. Refrigerio, adelante, buen día. Sí, buenos días.
Pues estoy llamando pues para pedir oración por mí. Hablo como madre, como una madre preocupada por todas las cosas que están pasando en este mundo, que intentan, ¿verdad?, afectar a nuestros hijos. Y quiero que pidan pues por mí como madre para yo poder guiar a mis hijos en el camino del Señor y a toda mi familia. Claro que sí. Claro Amén. que sí, mi amor, te vamos a estar cubriendo. Qué bueno, una mamá preocupada por el mundo y por su familia, y te cubrimos para sabiduría en esta mañana. Santa Cecilia Mejías pide oración por toda su familia también acá en el Facebook Live. Así que los hijos y la familia son, Es ¿verdad? lo primordial. Sí, es un elemento por el que todos estamos preocupados, sobre todo en esta coyuntura histórica que Así vivimos, es. ¿verdad? Y qué bueno que se ocupen los padres de pedir por su familia. Veo lo mismo aquí en Carmen, José Luis, Vero, todos están pidiendo por hijos, por familias. Ese es el común denominador. Así es, Arturo Nieves, oración por su mamá y por su familia, acá en el Facebook Live. La familia Salas y Gartúa está pidiendo oración, Yolanda, por sus hijos y por su esposo. Este es tu tiempo, el refrigerio es para ti, dedicado a ti, vamos a orar por ti y vamos, miren, nosotros a unirnos en un mismo pensamiento, y es el de ver un milagro. Sí. No estamos persiguiendo el milagro, estamos persiguiendo al Dios que hace los milagros, y por ende ese es el beneficio en esta mañana. Adelante, Yes. buen día. Buen día, bendiciones. Bendiciones. Amén. Cuéntanos. Buen día, yo pido por uno de mis hijos que está apartado. Espero en ese Padre Celestial que se reconcilie nuevamente. Amén. Tengo una hija que también está apartada, le pido al Señor, pero primordialmente pido por los que fueron mis pastores. Los amo, los quiero y pido por ellos, pido oración por ellos. Esto, pues, nos cambiamos de iglesia, pues porque sentimos de parte del Señor, pero el sol de hoy todavía yo espero esa llamada a mis pastores. Que me digan qué pasó. ¿Qué pasó? Wow. Y el sol de hoy llevan 4 meses y todavía yo no he recibido esta llamada de decirnos, hijos, vamos a reunirnos, vamos a hablar, vamos a comer. Yo fui su escudero, líder de intercesión. Y el sol de hoy yo espero esta llamada que nos diga, vamos a comer, vamos a reunirnos para hablar, para dialogar qué fue lo que pasó, dónde hubo esta falla, o porque los pastores también cometen errores, que ellos entienden que está bien, pero nosotros de acá los vemos, pero no nos atrevemos a decirle por respeto, Yo te exhorto a que si no le has dejado saber la necesidad que tú tienes de ese contacto y de esas palabras, se las dejes saber. Sí. Hazle el favor, Sí. hazle el favor. No partas de la premisa de que porque es pastor está obligado a tomar la iniciativa. Tal vez tiene otras cosas, estoy presumiendo. Pero hazle el favor, déjale saber, pastor, me urge hablar con usted. Como oveja, todavía siento que necesito una conversación con usted. Déjaselo saber. Tiende un puente, tira el Sí. puente Claro que y sí. camina hacia allá, Total. haz la llamada telefónica. Totalmente. A lo Yoli mejor Ace- ellos están esperando eso. Claro, Sí. claro, muchas Sí, veces sí, así. Sí, sí. Yoli Acevedo pide por su hija Kim acá en el Facebook Live. Zoraida Landrau pide oración por su hijo. Jonay Ortiz, oración por la familia y por sus hijos. Maridelis Soler pide oración. Wendy Báez, Sonia Rodríguez, y se siguen uniendo peticiones de oración. Adelante, refrigerio, buenos días. Sí, pido oración por mi madre, Virginia Cruz, esposa del pastor Juan Vergara, muy delicada en salud. Muy bien. Ok. La Muchachos, cubrimos acá- en oración esta mañana. Acá en WhatsApp también están lloviendo las peticiones. Hay alguien que escribe, me llama la atención, pido oración por restitución de mi hogar. No es fácil estar vivo por fuera y casi muriendo por dentro. Es lo que hablamos ahorita. Esa muerte por dentro que es tan terrible. Otra mamá pidiendo que su hijo salga de los malos caminos. Todos los demás están pidiendo por familiares. Hay una persona que pone muchas caritas llorando y dice, por favor, la cosa en mi trabajo no está fácil. Están haciendo la vida difícil, necesito esa intervención. Y así sucesivamente estamos cubriendo a todas las peticiones. Adelante, en ruta, buen día. Hola, adelante. Adelante, buen día. Sí, Buen día. sí. Dios le bendiga. Amén. Amén.
Felicitaciones. Soy la abuelita que pidió oración por su nieto y por su hija que habían peleado. Sí, sí. Ay, nena, él no me quiere coger ni siquiera la llamada a mí. Ayer me colgó 2 veces y no me contestaba. Estoy desesperada, pero sigo confiando en el Señor. Correcto, eso es lo mejor. abuela. Seguimos orando Eso y es. seguimos cubriendo a él y a tus nietos para que esa reconciliación llegue. No pierdas la fe. No pierdas la fe bajo ningún concepto. Irma Maldonado pide oración por su nieto, precisamente, por ella y por su nieto. Valramo Franceschi por su esposo. Alexander Santiago por los embarazos de mis 2 hijas y 2 yernas. Los estamos cubriendo en esta mañana. Zoraida Landrau pide oración para su hijo y liberación y salvación. ¿Tienes algo allá en el WhatsApp? Sí, no, aquí en el WhatsApp está reventado. Pido oración por salvación de mis hijos y mis nietos. Otra madre dice, pido oración porque mi hijo está en depresión y como bien están diciendo, está muriendo poco a poco por dentro. Qué triste para una madre ver cómo un hijo se va deteriorando por dentro. Pido oración, dice otra dama, por mi mamá, mis hermanos. Perdimos a mi papá el 9 de marzo para que el Señor nos siga llenando de paz y así sucesivamente, por las esposas, los esposos. Pero saben, yo quiero decirles algo a los que están pidiendo oración, a la abuelita que llamó, que la luz, el amanecer viene cuando la noche alcanza su máxima oscuridad. Su máxima oscuridad. Cuando ya alcanza lo que puede alcanzar, es que viene la luz. ¿Qué significa eso? Que así mismo declaramos con ese problema, con esa enfermedad, con esa situación, que tú la ves en lo máximo, ya esto está que no puedo más. Tranquila, la luz está tocando a tu puerta y la vas a ver en el nombre poderoso de Jesús. Continuamos con las llamadas, ¿nos da tiempo? Una ñapita. Una ñapita, sí. Claro que sí, adelante, Ruta, buen día. Ay, buen día, hace ratito que estoy tratando. Buen día, Dios les bendiga. Amén, amén. Mira, mi amor, estoy escuchando el programa y una persona que llamó que dice que su hijo está deteriorando. Sí. Poco a poco. Yo tengo ese problema. Mi hijo está igual, pero él intentó quitarse la vida el viernes. Wow. Y lo cogimos abajo, afuera, en la parte de afuera. Wow. Ya estaba casi, ya no oía ni nada. No. Ay, mamá. Para mí ha sido bien fuerte. Sí. Él me dice, mami, yo no vi nada, ya los oídos me estaban tapándose y la garganta, ya no podía respirar, pero menos mal que fue a tiempo que fuimos y parece que Dios pues levantó a su esposa y por ahí ella fue para allá y lo encontramos, pero fue algo bien terrible. Sí, muy fuerte. Y es como dice la otra persona, así mismo está mi hijo muriendo lentamente, yo lo veo bien deteriorado, demasiado, y él bebe mucho, tú sabes que eso también pues lo tiene como medio loco. ¿Él ha tenido alguna ayuda, mamá? ¿Su hijo profesional, pastoral? Él no quiere buscar la ayuda de ninguna clase, y yo se lo digo, él tiene un psiquiatra que lo atiende, pero yo le digo, pero ven de él y háblale, ponle los puntos, háblale, pero él no quiere. Pues entonces el viernes a él lo vacunaron y yo deduzco, ¿verdad? Que el bebé, después que le pusieron la vacuna, él se puso a tomar. Y yo digo, Dios mío, que no haya sido que le haya dado una alucinación, como le llaman. Sí, una mezcla de cosas. Vamos a orar para que la voluntad se mueva hacia buscar ayuda. Así mismo. También incluirla a ella para que esa imagen tan terrible se le borre de la mente, porque para una madre ver a un hijo como ella lo vio no está fácil. Y asimismo siguen las peticiones acá en el WhatsApp, acá, en el igual Facebook allá. Live. No tenemos break de leerlas todas, a toda la gente que nos escribe en el Facebook Live de la emisora. Vamos a hacer esta oración, Moraima va a hacer esta oración. Ponga toda su confianza en las manos del Rey de Reyes y del Señor de Señores, que Él tiene poder para sanar, para liberar, para mover la voluntad, como el caso de este joven casado, porque la mamá mencionó que su esposa fue quien primero se da cuenta, para que busque ayuda y sobre todas cosas, para que reciba liberación del alma de parte del Señor y jamás vuelva a un intento suicida y que tome riendas de su vida nuevamente, cumpliendo el propósito de Dios en él. Así que todo el mundo está cubierto ahora. Definitivamente, antes de la oración quisiera hacer esta ilustración, muchachos. Las aves se paran en las ramas y no están pendientes si la rama se va a partir o no. Ellas se paran en la rama y se acabó.
porque su naturaleza es precisamente buscar un refugio. ¿Qué tal si te digo en esta mañana que debes pararte en la rama? No importa si se va a partir o no, porque tu fe no puede estar en la rama. Tu fe tiene que estar en el que sostiene la rama. Y en esta noche, en esta mañana, vamos a alimentar esa fe. Vamos a dejar morir de hambre los miedos. Vamos a dejar morir de hambre la soledad. Vamos a dejar morir de hambre esa enfermedad. Vamos a dejar morir de hambre esa depresión. Y vamos a alimentar la determinación, la fe. Vamos a orar por una fe violenta para que tú te lances en el nombre de Jesús y redescubras ese propósito que Dios tiene en tu vida y en la vida de los tuyos. Padre de la gloria, te damos gracias en esta hora. Gracias porque tu misericordia es grande, porque tú estás en este lugar, porque tú estás en cada lugar de nuestros hermanos, los que están llamando, los que están escribiendo, los que están conectados, los que van a ver este video eventualmente. Declaramos que tú haces un milagro como nunca antes. Como siempre digo, pasaremos de ser vitrina a ser un telón. No es lo mismo estar en la vitrina donde estás ahí quieto, atrapado, la gente pasa y te ve. En el telón hay un nuevo comienzo. En el telón se abre una escena y comienza otra. Así que hoy declaramos que se abre un telón para una nueva escena en tu vida. Que los que te veían paralizado, que los que te veían angustiado, deprimido, triste, en soledad, tengan que decir: Dios le visitó. Algo extraordinario ocurrió en su vida y en su familia, y es el poder de Dios que está sobre ti ahora, abriendo caminos. Se abren caminos, se abren ríos en medio de la sequedad, se abre luz en medio de la oscuridad. Llega la salvación a tu casa, llega la restauración, llega la salud emocional, mental a tu casa. Sobre todas las cosas, salvación para ti y los tuyos en el nombre poderoso de Jesús. Hay milagros creativos ahora mismo ocurriendo, milagros creativos. Donde dijeron que no se podía, Él hace. Donde dijeron que no hay, Él comienza a florecer. Donde dijeron la puerta se cerró, Él comienza a abrirla. En el nombre de Jesús oramos y creemos, Señor, que escucharemos testimonios de lo que tú has hecho hoy y para siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Créelo, así será. Otra edición maravillosa de Refrigerio en Nueva Vida 97.7. Camino hará. En ruta